ahí menciono ya la esperanza y la fe, y la paciencia heredan las promesas. Y aquí entramos en el tema de hoy, promesa extrema. Ahora, noten que aquí dice de que queremos que sean diligentes y sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué cosas? Las promesas. Y noten que aquí está en plural la palabra de esa manera, pero en la práctica sabemos que a veces ciertas promesas Dios no nos las concede y otras sí. Entonces, ¿cómo puedo apropiarme de esas promesas? Podrían hacer esa pregunta en el corazón y agarrar cada una de esas 3.500 promesas y aplicarlas a mi vida. ¿No sería algo fantástico que por la fe me agarre esas promesas y viva una vida de victoria? Bueno, por lo menos aquí preliminarmente dice que hay dos requisitos. Usted tiene que tener fe, y la fe no es otra cosa sino la obediencia a lo que Dios le ha dicho, ¿no? Siempre, y vamos a ver eso en el capítulo 11, por la fe obedecieron, por la fe obedecieron. Entonces la fe básicamente es obedecer lo que Dios le ha dado, y Dios viene a responder en sus promesas lo que Él ha prometido. Y la paciencia, que significa mantener. Tenemos acá claramente las promesas, más de 3.500, pero luego el autor se centra en la promesa, y esta es la promesa extrema que quisiera por favor que hoy veamos con atención aquí en el libro de Hebreos. Para entenderlo, hay una promesa con mayúscula que es la llave para las promesas. ¿Entiende? Es como, volviendo al ejemplo anterior, usted va a ser el heredero de una cadena hotelera. Entonces, se trata de entender la promesa que Dios ha dado, y al entenderla, esa gran promesa, administrar a las promesitas. ¿Entiende? Entonces nuestro interés en esta mañana debe estar centrado en entender esa gran promesa que Dios nos ha dado. Y ahora sí entramos entonces ya en los puntos. En primer lugar, es una promesa extrema. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué es extrema? Y sencillamente es extrema porque Dios, nada menos que Dios, es quien ha prometido. Leamos por favor el versículo Hebreos capítulo 6, y ahora sí entramos en el primer punto, de 13 al 15. Vamos a leer. Recuerden de que estamos viendo la respuesta a la pregunta, ¿por qué es una promesa extrema? Porque vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Entonces Abraham, siendo un hombre todavía medio joven, ¿no?, sale sin saber a dónde iba, por fe a la palabra del Señor. Pasó el tiempo y él recordaba que él tendría una gran descendencia, y a través de esa gran descendencia todas las naciones. Pacto con la vida del hombre. En toda la Biblia, cada pacto que Dios realizó nació por iniciativa de Dios mismo. Y Dios decide hacer un pacto con Abraham y le dice, he aquí, estoy leyendo Génesis 17 del 4 al 8, he aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, que significaba padre enaltecido. Tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes. Te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo. De ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y caminó 3 días hacia el monte Moriah. Llegaron al lugar, estaban los siervos que le acompañaban, su hijo, aparentemente un jovencito de unos 15, 17 años. Ya los chicos de 15 años, como ustedes saben, ya son más grandes que uno, ¿no? Entonces llega Abraham con su hijito y el hijo le dice, papá, vamos a adorar a Dios, pero no veo el cordero.
y Dios le dice, o Abraham le dice, Jehová proveerá. En hebreo, Jehová Jireh, la provisión de Dios para el pecado de la humanidad, ¿no? A veces me la han estirado la promesa, la provisión para el auto último modelo, pero en realidad originalmente es la promesa para la provisión para el pecado, ¿no? Y la orden de Dios. Entonces Jehová proveerá. Y agarra y pone la leña sobre su hijo y va subiendo Isaac con su papá hacia el monte para hacer. El hijo fue librado, que fue colocado en sustitución por Isaac y fue ofrecido en sustitución. En el caso del Señor Jesús no hubo sustitución, porque Él era la sustitución para sus pecados y mis pecados. Básicamente Isaac era un símbolo, una tipología, se llama en los que estudian la palabra del Señor, de la venida del Señor Jesús. Y este Jesús iba a ser hijo de Isaac, la promesa de Dios. Y en este Jesús, todas las naciones, incluyendo Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Comunidad Esperanza Viva, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que la promesa que Dios le hace a Abraham es la promesa que Dios ha hecho a toda la humanidad, que de la simiente, de la descendencia de Abraham, a través de Isaac, Jacob y toda la nación judía, nacería el Cordero de Dios que pagaría los pecados del mundo, y a partir de ese momento la brecha entre Dios y el hombre se rompería y Dios llegaría a nosotros en el Señor Jesús y todos podríamos ser amigos de Dios, hijos de Dios. Esa era la promesa. Quiero terminar este punto porque Dios ha prometido, citando a Tito 1:2. Tito dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo puedo yo? Y mal que mal, cuando vemos que familiares fallecen, cuando vemos que personas pasan a la eternidad, y a veces estamos en un velorio, y entra nomás la pregunta: ¿y qué pasará cuando yo esté en ese momento y me tocará partir de la tierra? ¿Cómo puedo estar seguro de que estaré en la presencia de Dios? Porque es Dios quien lo ha prometido. Él ha provisto la solución. En una ocasión había un hombre creyente, cristiano, que estaba tendría que morir en la hoguera por ser un cristiano, como pasaba en el tiempo de la Inquisición. Y el inquisidor le dice: así que usted cree, le dice, Señor, de que si yo en este momento lo mando quemar en la hoguera, ¿usted cree que irá al cielo? Y ese cristiano le dice: no, Señor, yo no creo, le dice. No creo, yo lo sé. Yo lo sé que me voy con el Señor. Esa es la certeza de aquel que tiene su mirada puesta en aquel que ha prometido. La segunda cosa es porque Dios lo ha jurado. No es poco común ver personas jurando. Lo raro es ver a Dios jurando algo, ¿no es cierto? Tenemos diferentes maneras de tratar de un juicio en su manera de pensar de ellos. Entonces se los sometió a un juicio que se llamaba ordalía. Este juicio, digamos que aquí tenemos la bruja, y algunos dicen: sí es culpable, hay que quemar, otro no es culpable. Entonces la solución era: hagamos una cosa, la metemos al agua, si se ahoga es que era culpable, y si se salva es que Dios la salvó porque era inocente. Ok, ya, metámosla al agua. Se ahogó, bueno, era culpable, ¿no? O la otra era: metámoslo al fuego, si sale vivo después de unos 5 minutos, entonces es que Dios lo salvó porque era inocente, y si no sale vivo es porque era culpable. Media rara esa forma, ¿no?, de ajusticiar. Entonces muchas veces, yendo a casos menores, le decían: ¿usted asegura esto? Sí. Entonces va a meter las manos al fuego, y si no se queman, entonces usted está en lo correcto, si no, usted está mintiendo. Ahora, poner las manos al fuego por alguien era decir: yo aseguro que esa persona es tan, pero tan correcta, que si yo meto mis manos al fuego no se van a quemar, Dios me va a salvar.
Así que por favor no diga voy a poner a mis manos a fuego por tal persona, porque por ahí hay un caballero medieval que va a querer hacer real la promesa. Todo eso tiene que ver con el reconocer de que yo no puedo cumplir con lo que me he prometido. Aún los bancos lo saben, y cuando yo me comprometo y firmo y sello y pongo mi huella digital, el banco me pide garantes para la operación, porque nadie es Dios para decir yo cumpliré mi promesa. Es superior a uno para ganar credibilidad, como decimos, para que me la crean. Entonces había que acudir a alguien superior para decir juro en el nombre de la nación, en el nombre de Dios, en el nombre del templo o de mis dioses, en el caso de las naciones que eran paganas. Por eso dice en Hebreos 6:16, dice, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos, estoy leyendo el versículo 17, de verdad, porque yo soy Dios. Ah, ya sé, te lo juro por mí mismo, lo voy a hacer. Y Dios se amolda a nuestras costumbres, a nuestra manera de pensar, para que tengamos seguridad de que ese hijo de la promesa, que no es Isaac, sino es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, realmente vendría y nos salvaría de nuestros pecados, nos redimiría para su gloria. Quiero citar simplemente esa frase tan bonita que Dios le dice a Abraham, la tengo aquí apuntada en su palabra, porque así que Él nos dio la Biblia para que la leamos, porque allí está su promesa, que encierra sus promesas. Puedo tener seguridad en lo que Dios ha dicho. En tercer lugar, puedo tener seguridad de esta promesa extrema porque Dios lo desea. Vamos a leer dos versículos, 6, 17 al 18. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo, consuelo, ánimo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Quiero que centremos nuestra mirada en una frase en el versículo 16. Dice, pues por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus palabras, sin morir. Necesitamos saber de que al morir vamos a tener otro lugar. Necesitamos pensar que la vida es más que la materia y movimiento. Señor, danos algo. Y Dios, a ver, ¿qué hacemos con esta gente molestosa? Le inventaremos algo. No es eso. Dios lo había predeterminado en su consejo. Él lo había determinado, lo había elegido, lo había predestinado para nosotros. Él quería que fuésemos salvos porque en su corazón siempre estuvo de que nosotros estuviésemos junto a Él. Éramos de Él. Fuimos de vida María, la esperanza. La floja y la fama más floja todavía. ¿Cuáles son las anclas que son fuertes? La sabiduría, el gran corazón, el coraje. Estas son las anclas que ninguna tempestad puede hacer vacilar. Así que lo que está tratando de decir en la cultura de aquella época, en la cultura marina, es que tenemos un ancla segura, que no es que va a llegar, no es que la pondremos, ya llegó y ya está firme y nadie la va a mover. Tenemos un ancla. Dios ya provee la presencia de Dios. Así que se llamaba precursor. Por ejemplo, cuando iba un ejército a invadir o a hacer una guerra, enviaban primero un soldado que nos puede ayudar con el tema del precursor. Y es cuando llegaba el barco hasta cierta parte y había una tempestad pero terrible que podía hacerlo trizas el barco. Entonces hacían algo por el temor o que quede por un escollo, por algún montículo ahí quede atorado el barco. Entonces ellos ponían un bote que le llamaban el bote del precursor, que iba adelante y ese bote iba llevando el ancla, ¿entiendes? Y cuando llegaban a la zona segura, a la anchoria o a la piedra donde ponían los barcos, las que estaban en el puerto, colocaban ahí el ancla y luego podían traer al resto del barco. Esa era otra forma de entender la palabra precursor. Aquí lo que está diciendo es que un día
entró alguien por nosotros. Él es nuestro precursor. En medio de estas tormentas de la vida, problemas que tenemos por todos lados, podemos saber que hubo uno de nosotros, un hombre semejante a usted y semejante a mí, que entró en el mismo lugar santísimo, entró a la misma que Dios ya ha provisto al Señor Jesucristo. ¿Cómo sé que tendré la victoria? Porque Dios ya ha provisto al Señor Jesucristo. Puedo tener completa seguridad, como dice nuevamente, y volvemos a citar Romanos 8, el que no eximió ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará acaso en Él todas las otras cosas? Una palabra final para mis hermanos creyentes. Al comienzo hablábamos de promesas. No quiero minimizar el valor de las promesas de Dios. No estoy hablando de la promesa, sino de las promesas. Dios ha dado más de 3.500 promesas para fortalecer sus promesas. No de puntos, porque no van 2 puntos. Ríndase, reconozca que usted es un pecador. ¿Sabe que para que Dios lo salve, usted tiene que cumplir con un requisito? Decir, Señor, soy pecador. No hay otra forma. Él dijo, no he venido a sanar a aquellos que se creen sanos, he venido a salvar a los enfermos, a los pecadores. Así que esta iglesia es para pecadores, no es para gente buena. Si hay gente buena, por favor, sálgase de acá en este momento. Aquí solamente queremos pecadores de verdad, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Y lo primero que usted tiene que decir, Señor, Cristo, pecados. Y en esta mañana decido poner mi confianza en el Señor, en esa cruz, en esa sangre. Vengo delante de ti, Señor, para que me laves, me limpies, quites todos mis pecados. Acéptame como soy, Señor, pecador, y por tu gracia transfórmame. Y si usted pone su fe, porque esto es un asunto de fe, en arrepentimiento delante del Señor, pues está la promesa de que usted tiene vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, amado Padre, porque en esta mañana nos vamos, Señor, no con una esperanza, no con una corazonada, Señor, no con un vago sentimiento de cierta pseudoseguridad espiritual. Nos vamos con completa y absoluta seguridad de que somos salvos. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, Señor, somos pecadores. Tenemos esa seguridad en la bendita persona del Señor Jesucristo, quien entró por nosotros al mismo lugar santísimo ante su presencia con su sangre, y por esa sangre somos limpios y aceptados en Cristo. Y gracias porque en Él todas las promesas son sí y son amén. Y esas promesas el Espíritu Santo las va administrando, dosificando. Y quiero orar por mis hermanos que quizás están pasando por problemas, que su corazón sea dirigido hacia la promesa que usted, Señor, quiera darles en esta mañana, Señor, conforme a su necesidad. Honestamente, la mayoría necesitamos, Señor, la promesa del perdón, porque venimos llenos de pecado y de fallas, porque fallamos continuamente. Pero también, Señor, está la promesa de la limpieza, de la salvación. Está la promesa de la victoria, Señor. Que su Espíritu Santo pueda ministrar a cada corazón conforme a su necesidad, Señor. Y aquellos que por primera vez han entendido el mensaje y han puesto su confianza en Cristo Jesús, que realmente esa seguridad invada en gozo dentro de sus corazones, Señor, porque su palabra dice que si ellos, Señor, han sido rescatados por su gracia, hay gozo en el cielo y también para todos nosotros aquí, Señor, en la comunidad. Gracias por este tiempo especial y le agradecemos, Señor, por su presencia en el nombre de Jesús. Amén.